Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Viviana, soy profesora. Hoy quiero compartir cómo yo hago una clase de español a través de las plataformas, ¿ok? Como dice el nombre del video, hoy yo quiero compartir mi planificación y mostrarte cómo yo enseño español a personas que no saben nada de nada, empiezan desde cero, como decimos en español. Los objetivos de esta primera clase son conocer saludos y despedidas, reconocer y efectuar instrucciones, reproducir 4 frases para presentarse, identificar 10 colores y reconocer números del 1 al 10. Para eso vamos a el material con el que yo hago mi clase. Como yo les he dicho anteriormente en mis otros videos, todas mis clases son apoyadas por fichas, ¿okay? Y material visual. ¿Por qué? 1. Para captar la atención del estudiante. 2. Algunos estudiantes piensan que por estar conversando uno está improvisando. ¿Okay? Ellos no ven que detrás de la conversación uno se está fijando si está haciendo bien el uso de los artículos, de la gramática, en fin, de los verbos, todo. ¿Ok? Entonces, esta es la ficha de presentación. Bienvenidos. En mi caso, por ejemplo, tengo estudiantes chicas y chicos, tengo un grupo también, entonces yo pongo bienvenidos. Casi siempre le pongo la fecha y el número de la lección, si es lección 1, 2, 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no hablo absolutamente nada de inglés en mi clase de español, ¿ok? Porque siento que mientras más expuesto al idioma esté y mayor el esfuerzo que tenga que hacer por inferir el significado, es más beneficioso para el estudiante, ¿ok? Y hablo todo muy pausado y muy poco, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Repite. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy triste. Estoy nerviosa. Y si es un chico o una chica, casi todos entienden chico y chica, entienden hola, ¿cómo estás? Chico y chica. Pero en general, mis estudiantes, como te dije anteriormente, comienzan desde cero. Todos los estudiantes que he tomado están tomando desde cero. Y esta clase yo la uso para jovencitos desde 12, 13 años hasta 17 años. Si tú consideras que el material te puede servir para tus alumnos adultos o para tus estudiantes más grandes, ningún problema. ¿Ok? Si eres un chico, dices estoy nervioso. Comenzamos con instrucciones. Escucha y les hago que hagan así. Escucha, escucha por favor, y ellos hacen así. Número 2, repite por favor, o les hago así, o les digo repite por favor, repite por favor. Número 3, mira por favor, mira por favor. Número 4, silencio por favor, silencio por favor. Y comenzamos con esas 4 instrucciones. Entonces le decimos, escucha por favor, repite por favor, mira por favor, silencio por favor. Ahora ellos, escucha, repite, mira. Y ellos tienen que leer y ellos tienen que hacer la mímica. Mira, escucha, silencio. Repite, silencio, escucha. Número 4, escucha, mira, escucha. Y les gusta hacer eso. Luego, solo las fotos. Entonces, número 1, escucha, silencio, mira. Número 2, repite, silencio, escucha. Número 3, mira, escucha, repite. Segunda ficha, número 1, escucha, repite, silencio. Mira,
escucha, repite. Número 3. Escucha, mira, silencio. Y les gusta eso. ¿Ok? Entonces ya, después de esto yo puedo durante la clase decir, mira, escucha, repite. Por eso es lo primero que trato de enseñar. Luego, sigo con los saludos. En la mañana, buenos días. Buenos días. Ok, no es necesario decir in the morning, no es necesario decir en el idioma que sea, o a veces yo le pongo acá, como Zoom tiene esta opción de escribir, yo le pongo, por ejemplo, desde 6 a.m. 59 horas. Buenos días. Ok, buenos días. En la tarde. Ok, y les muestro acá. En la tarde. Buenas tardes. Repite, repite. En la tarde, buenas tardes. Repite, yo escucho. En la noche, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Y ahí los haces repetir. ¿Qué tal estás? Estoy bien, gracias. Casi todos entienden gracias. Adiós, adiós, o si no les digo chao, chao. También entienden chao, chao. Hasta pronto, ¿ok? 1 o 2 horas más tarde, o 3 horas, hasta pronto. Hasta luego. Eso no lo entienden mucho, pero es como yo le digo, hasta pronto, hasta luego. ¿Ok? Hasta mañana. Este también les cuesta un poco. Hasta mañana. Entonces, por eso yo les pongo un calendario y les digo, hasta mañana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No es necesario que se sepan los días de la semana. Tú ya mostrándoles 7, ellos entienden. Entonces, de lunes a martes, hasta mañana. De miércoles a jueves, hasta mañana. De sábado a domingo, hasta mañana. Y luego comenzamos con los números. Aquí los hago repetir número por número, 0, 0, 1, 1 y así, en orden todos los números hasta llegar hasta el 10. Si tú quieres o si tú ves que son un poquito más avanzados, puedes llegar hasta el 15, no más que eso, ¿ok? 16 al 20 lo dejas para la próxima clase con esta misma ficha. Entonces, luego que le hiciste repetir todos los números del 1 al 10 o del 1 al 15, les dices, ¿qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Y así, se los preguntas todos. Les digo, desde el 11 al 15 el sonido suena terminado en E. 11, 12, 13, 14, 15. Le hago esa diferencia. Y yo después los llevo a jugar un juego. Dejo de compartir pantalla y me voy a la página de WordWall, donde ellos les comparto el control de la pantalla y ellos juegan. ¿Ok? Entonces tienen que ir poniendo el 1, el 2 y el 3. Volvemos a la presentación. Les hago también una actividad en esta página de Live Worksheets. Por ejemplo, hay actividades aquí con audio. ¿Ok? Entonces, escucha y arrastra. Al mismo tiempo le vas enseñando cómo se usa el mouse. Tú le dices, haz clic y arrastras, ¿ok? Y así. Tienes diferentes tipos de actividades. Hay otra que me gusta bastante. Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de actividad, 5. Entonces ellos tienen que elegir. Y yo les hago leer 2, 5, 7, 6. 7 y 6 son los números que más les cuesta pronunciar. También 9. Entonces 5, 2, 6.
Tú vas a ver, pero no hagas más de 1 o 2 actividades por cada tema, porque si no se te va a alargar mucho la clase. Yo dejo el link en mi presentación, porque como tengo varias clases durante el día, a veces no me acuerdo dónde está o qué ficha es, entonces prefiero dejarlo en mi presentación y lo tomo de ahí para abrir. Información personal. ¿Cómo te llamas? Repite, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Viviana. O me llamo Viviana. Yo me llamo Viviana, ¿está correcto? Me llamo Viviana, está correcto. Número 2. ¿Cuántos años tienes? Repite, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 40 años. 40 años. ¿Cuántos años tienes? Ahí la mayoría no sabe cómo decir su edad, entonces tú se lo escribes acá. ¿Okay? 12 o 15 o 17. Entonces les vuelves a preguntar. Número 1, ¿cómo te llamas? Número 2, ¿cuántos años tienes? Número 3, ¿de dónde eres? Yo soy de Chile. Y ellos repiten, yo soy de... Número 4, ¿dónde vives? Todo esto va a ir mucho más lento, tú lo haces repetir, tú le dices, ahora tú a mí. Y ellos te preguntan, ¿dónde vives? Yo vivo, tú vives. ¿Ok? Y acá les tengo 1, 2, las mismas 4 preguntas, entonces ellos me tienen que decir, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y yo les voy haciendo la línea. Te dan la pregunta y la respuesta. Para cada pregunta hay 2 respuestas, una con el pronombre y una sin el pronombre. Y les vuelves a preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres y dónde vives, porque esta es la información mía. ¿Ok? Tú les vuelves a preguntar la información de ellos. Y eso, los colores. Rojo, repite, rojo, azul, amarillo, verde, morado, naranjo, negro, blanco, rosa y gris. Y ahí yo me apoyo de lo que tengo acá. ¿Qué color es mi caja? ¿Qué color es? Y le voy mostrando fichas. Okay, ¿qué color es? ¿Qué color es? Y ahí juegas un momento con los colores. ¿Qué color es? No se ve mucho, pero... O les pides también que te muestren algo. Rojo. Me dices rojo. Azul. Amarillo. Okay. Y después de esto vuelvo a jugar otro juego, ahora con colores. Dejo de compartir mi presentación y voy a esta página de nuevo y ahí les comparto el control de mi pantalla para que puedan jugar. Y juegan un pequeño juego de colores, ¿okay? Rosa y así. Vuelvo a la presentación. Ahí está el juego con los colores. Y eso sería todo por la clase de hoy. Yo hablo lento, pausado, hago mucha repetición. Esta clase ha sido, pero justo en el tiempo de 40 a 45 minutos. Espero que te haya servido. Si te gustó, si necesitas este material, escribe un mail, te lo puedo compartir. Le voy a sacar el Bitmoji. Pero ningún problema. Voy a dejar mi dirección de correo en la descripción del video. Y si les gustó y les parece buena idea que siga compartiendo mis clases, escríbanme un comentario, un like, por favor. Y recuerden suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien.